Esta no. Chicos, ¿se ve la diapositiva? Sí, Perfecto. sí, se ve. Dijo con el doctor. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, ya vieron varios temas de hematología, ¿verdad? Sí, hoy justo ya se subió lo último. Bueno, entonces esto, más que un enfoque del paciente, también va a ser un breve repaso de lo más importante, de lo que tienen que saber de hematología, haciendo hincapié fundamentalmente en los síntomas y signos. Ahí está la entrada. Bueno, la idea es que sea una clase práctica en la cual yo les voy a mostrar muchas figuritas. Empezamos entonces con conceptos de orden general. ¿Por qué no pasa ahí está. Fíjense, la sangre es causa de todas las enfermedades del hombre, dice el Talmud. Y la Biblia dice que la sangre es vida. Parecen conceptos contrapuestos, ¿verdad? Bueno, comenzamos con una introducción a uno de los temas más importantes de la hematología, que son las anemias. Entonces, las anemias, ¿cómo se definen? En realidad, la definición de anemia es una disminución de la masa de eritrocitos circulantes sanos, pero que desde el punto de vista práctico, eso no sirve porque no se puede medir la masa de eritrocitos circulantes en los pacientes en forma rutinaria. Eso se hace en forma investigacional y se hace con radioisótopos. En realidad, después vamos a ver cómo nosotros vamos a definir un paciente con anemia. Pero sí tenemos que tener el concepto que las anemias en realidad responden a dos mecanismos generales. O son anemias de tipo hipoproliferativa o son anemias hiperproliferativas. Esto nos va a dar una idea que es cómo responde la médula ósea, que es donde se producen los glóbulos rojos, cómo responde ante un paciente con anemia. Si la causa es hipoproliferativa, significa que la médula ósea no puede formar glóbulos rojos, ya sea por insuficiencia, una aplasia, o por carencia de los factores esenciales para la formación de glóbulos rojos, como son el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12. O sea, la falta de nutrientes lo que condiciona es una anemia hipoproliferativa. Mientras que si hay una producción excesiva de glóbulos rojos y el paciente tiene anemia, yo tengo que pensar que esa anemia es porque está perdiendo glóbulos rojos o porque está destruyendo esos glóbulos rojos en la periferia. Entonces, fíjense el concepto de los dos tipos de anemia a través de la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Hipoproliferativa, hiperproliferativa. Hipoproliferativa es por déficit de nutrientes, insuficiencia de la médula ósea, aplasia, mielofibrosis. E hiperproliferativa es cuando se destruye, no se pierde, entonces la médula ósea reacciona produciendo mayor cantidad de eritrocitos. Como les dije, la definición de anemia es la que anteriormente les dije, pero cuando yo tengo que definir un paciente con anemia, tengo parámetros de laboratorio, que ahora los vamos a ver cómo nosotros podemos aproximar el diagnóstico de un paciente con anemia desde el punto de vista del laboratorio. Y los criterios de la OMS establecen que la anemia se define por la cantidad de hemoglobina. Si un paciente varón adulto tiene menos de 13 gramos por decilitro, entonces está anémico. Si tiene menos de 12 gramos por decilitro de hemoglobina, una mujer adulta es anemia. Y en la embarazada se toma como parámetro una hemoglobina menor de 11 gramos por decilitro. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada en realidad es una pseudoanemia, es dilucional. Y los valores entonces se bajan a 11 gramos por decilitro. Profe,
Sí. Perdón, hay compañeros que quieren entrar. Claro, ¿Podría aceptarlos? ahí está. Ahí entra. Gracias. Sí, claro. Gracias. Avísenme ustedes, ¿eh? Bueno, Genial, sí. cuando vamos ahora a la parte bien práctica. Cuando ustedes piden un laboratorio de rutina, ¿no? Lo primero que hacen es pedir un hemograma completo. Cuando piden un hemograma completo, el laboratorista, el protocolo, lo que les informa es la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina, y acá los glóbulos blancos. Estos son los ítems primarios en los cuales se establece que acá en este paciente, por ejemplo, tiene 5.100.000 glóbulos rojos. Tiene un hematocrito de 46% y tiene una hemoglobina de 11.3. Es un varón, esto teóricamente es normal, ¿sí? Pero, como les dije, se toma como parámetro para definir la anemia la hemoglobina. ¿Y por qué no se toma los glóbulos rojos o el hematocrito? Bueno, hay anemias que ustedes van a ver que el paciente tiene 6 millones de glóbulos rojos y tiene 10 de hemoglobina. Entonces, ese paciente está anémico a pesar de tener 6 millones de glóbulos rojos, porque esos glóbulos rojos son chiquititos, mucha cantidad, pero tienen poca hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es la que determina que un paciente está anémico. ¿Y por qué no toman el hematocrito? Bueno, un paciente que sangra, que tiene un sangrado importante, lo que pierde es plasma y glóbulos rojos. Si ustedes le hacen un hematocrito en el momento, el hematocrito va a estar normal. Entonces, hay otros parámetros. Por otra parte, si un paciente está sobrehidratado, baja el hematocrito, y eso no quiere decir que esté anémico. Es dilucional, es pseudoanemia. Bueno, por eso el parámetro para definir la anemia es la hemoglobina. Pero además de tener estos tres ítems acá, que además tienen los glóbulos blancos en el hemograma completo, tienen la fórmula leucocitaria, tienen estos índices, que son índices hematométricos, índices de Winthrop, que establecen el tamaño de los glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, y que está referido en femtolitros, en 91.5 femtolitros. Esto sería dentro de lo normal porque los valores del volumen corpuscular medio van entre 80 y 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, que es la hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, y la concentración, todos los glóbulos rojos, y la concentración de hemoglobina corpuscular media que se establece también en gramos por decilitro. Y acá hay otro ítem, que es el ancho de distribución eritrocitaria, o el RDW, de Red Cell Blood Distribution Width, que es lo que antes, acá en observaciones, el laboratorista ponía como, hay muchos que están entrando tarde, que ponían en observaciones como poiquilocitosis, ainisocitosis, todas alteraciones de las formas, antes cualitativamente se ponían acá. Ahora, con el ancho de distribución, uno puede establecer una cuantificación de esos glóbulos rojos que normalmente salen de distintas formas, de distinto tamaño de la médula, que cuando eso sobrepasa los 15.5%, entonces ahí tenemos una alteración en el ancho de distribución, en el AD de los glóbulos rojos. Ahí tiene importancia, ¿no? Cuando está bajo. Y después vamos a ver que este valor, juntamente con el volumen corpuscular medio, nosotros vamos a establecer una clasificación de la anemia. Así que no se olviden de esto. Hay laboratorios que en realidad no traen estos índices hematométricos. Entonces, lo que se hace, si ustedes no tienen informados los índices hematométricos, lo que se hace es establecer cómo se sacan esas constantes de Winthrop. El volumen corpuscular medio es la relación del hematocrito por 10 sobre el número en millones de eritrocitos. Y esto, como les dije antes, va entre 80 y 100 femtolitros o micrones cúbicos, que es el tamaño de los glóbulos rojos. La hemoglobina y la concentración de hemoglobina corpuscular media son índices no muy usados, pero son correlativos también con el volumen corpuscular medio.
y generalmente esto se refiere a la hemoglobina sobre el número de millones de eritrocitos, esa es la hemoglobina corpuscular media, mientras que si yo relaciono la hemoglobina sobre el hematocrito, hablo de concentración de hemoglobina corpuscular media, y cuando hablo de concentración hablo de porcentaje, que es entre 34 y 37, mientras que la hemoglobina corpuscular media es entre 27 y 34 picogramos. Sepan esta fórmula porque hay muchos laboratorios que no les informan el volumen corpuscular medio. Y si no les informan, lo tienen que sacar ustedes. Este es el más importante a tener en cuenta porque les va a definir una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Microcítica menos de 83 femtolitros y macrocítica mayor de 100 femtolitros. ¿Qué otra Perdón, cosa? doctor. Sí. Yo de nuevo. Mis compañeros dicen que nunca los aceptó. No sé si está apretando bien o algo. No pudieron entrar los mismos de antes. No sé, acá está aceptado. 30 participantes. ¿No es admite automáticamente? Y otra consulta. Sí. Creo que no se está grabando la clase. Ajá. Pablo está fallando. Pobre. ¿Vos la estás grabando? Sí, se está Igual grabando. sí Yo se no. está grabando, ¿eh? Se está grabando. Sí, se está grabando. Porque nunca me había aparecido el coso de grabación que siempre me aparece. Bueno, ahora te apareció. Ahí está. No, ¿Terminó? listo, ahí Sí, sí. Gracias. a mí me aparecía y ¿Cómo? iba apareciendo, ¿no? No escucho nada. Bueno, escuchen. Sigamos con lo que nosotros vamos a pedir prácticamente, en la práctica diaria. El recuento de reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Ustedes saben que el glóbulo rojo son anucleados, pero a veces tienen restos cuando son inmaduros de ARN. A eso se los llama reticulocitos, que son hematíes que son liberados de la médula ósea cuando hay un aumento de producción, cuando hay una anemia hiperproliferativa o hiperregenerativa, o una anemia regenerativa, fundamentalmente lo que aumentan son los reticulocitos. Entonces, el laboratorista, cuando ustedes piensan una anemia regenerativa, tienen que pedir reticulocitos. Los valores normales de reticulocitos son de 0,5 a 1,5%. Y hay una fórmula cuando la anemia es muy importante que ustedes tienen que hacer, que son reticulocitos corregidos, que es la relación entre los reticulocitos en porcentaje que se ha medido, que le manda el laboratorista, sobre el hematocrito, por el hematocrito sobre 45. Eso les va a dar una idea del reticulocitos corregidos. Pero en realidad, cuando ustedes tienen valores de 4 o 5% de reticulocitos, sepan que la médula está regenerando mucha cantidad de glóbulos rojos para mantener los valores de glóbulos rojos periféricos normales. La capacidad de la médula, por ejemplo, en un paciente que tiene una anemia hemolítica que está destruyendo glóbulos rojos, acuérdense que la vida media de los glóbulos rojos son aproximadamente 120 días. Si hay algún mecanismo, ya sea inmunológico que los destruye, o hay alguna alteración en los capilares, como las llamadas anemias microangiopáticas, donde pasa el glóbulo rojo y se destruye, a esas se llaman anemias hemolíticas. Esas anemias hemolíticas hacen que la respuesta en la médula sea para compensar esa destrucción precoz de glóbulos rojos, y la médula tiene una capacidad de aumentar su producción hasta 7 veces. Entonces mantiene los glóbulos rojos normales circulando hasta que supera ese nivel y entonces entra ya el paciente con déficit de glóbulos rojos y ya se define como anemia. Bueno, reticulocitos, no se olvide que es una manifestación de las anemias hiperproliferativas, anemias regenerativas o hiperregenerativas, que son las que tienen aumentada la producción de glóbulos rojos en la médula y el paciente está anémico.
Otra cosa que ustedes tienen que siempre evaluar es el frotis o el extendido de sangre. Eso lo hace el hematólogo, el laboratorista, con una gota de sangre, extiende sobre un objeto y ve la cantidad o las características de los glóbulos rojos. Entonces, no solamente los glóbulos rojos, sino también observa en ese extendido los reticulocitos, que si está aumentado, les repito nuevamente, anemia regenerativa o hiperproliferativa, que es producto de hemólisis, es producto de sangrado, de crisis reticulocitaria se llama, que es cuando se tratan las anemias carenciales por déficit de ácido fólico, de B12, cuando ustedes empiezan a tratarle, la médula empieza a trabajar con todo y aumentar la producción de reticulocitos, que eso nos da idea de una anemia regenerativa. Después tienen en el frotis lo que uno evalúa en la característica de la forma y el tamaño de los glóbulos rojos. Por ejemplo, ustedes dicen que un paciente tiene anisocitosis cuando el tamaño en el frotis de esos glóbulos rojos son distintos. De distinto tamaño, entonces el laboratorista o el hematólogo informa anisocitosis. Si la forma de esos glóbulos rojos es distinta, entonces habla de poiquilocitosis. Y después hay otras alteraciones que son ya características del tipo de anemia o de las causas de esa anemia. Por ejemplo, si ustedes tienen microcitos en el frotis, que son glóbulos rojos, acuérdense que el tamaño de los glóbulos rojos es el tamaño del diámetro de un capilar. Por un capilar solamente pasa un glóbulo rojo, y ese capilar tiene un tamaño aproximadamente de 7 micrones, que es el tamaño de los glóbulos rojos. Si el paciente tiene alteración a nivel de los capilares, como las llamadas anemia microangiopática, el glóbulo rojo, al pasar por ese capilar que está deformado, lo va a destruir, y a eso se llama anemia hemolítica microangiopática. Y característicamente, cuando ocurre eso, el paciente se va a ver en el frotis estos eritrocitos que se llaman acá esquistocitos, que es característica de la anemia hemolítica microangiopática. El esquistocitos, entonces, que esa anemia hemolítica microangiopática puede ser de origen neoplásico, por medicamentos, pero también tienen microcitos, que lo van a ver en el frotis, que son glóbulos rojos más chiquitos, de 7 micrones, y eso es característico de la talasemia, de la ferropenia, es también característico de la intoxicación por plomo, es característico de la anemia sideroblástica, son las causas de microcitosis, que después vamos a ver cómo la podemos diferenciar. Los acantocitos, acá hay, ven y Pablo. Los acantocitos son glóbulos rojos espiculados, o en espuelas también se llama, que después lo vamos a ver en la foto, que se ven las hepatopatías graves. Esquistocitos ya dijimos, en la anemia hemolítica micro o macroangiopática. Los eliptocitos son glóbulos rojos que tienen la forma ovalada y que se ve en la eriptocitosis ya sea hereditaria o después de una anemia, las anemias hemolíticas de origen intracorpusculares. De las anemias hemolíticas extracorpusculares son las anemias hemolíticas microangiopáticas. Las intracorpusculares es por alteración en la membrana, en las enzimas o alteraciones de la hemoglobina. Los drepanocitos o células falciformes, anemia de células falciformes, es característica las células en hoz, que después vamos a alternarnos más en esto. Y los esferocitos son glóbulos rojos redondeados que se ven en la esferocitosis hereditaria y también las células endianas que se ven en la talasemia. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Acá vemos glóbulos rojos, si ustedes ven acá este preparado, este frotis extendido, vemos glóbulos rojos que son de distinto tamaño. Cuando son de distinto tamaño, yo hablo de anisocitosis. Y ven glóbulos rojos que son de distinta forma también. Cuando son de distinta forma, es una poiquilocitosis. Entonces, cuando hay alteraciones también en el contenido de hemoglobina, habla y de distinta color, como ven acá, estos son glóbulos rojos bicóncavos con el centro pálido, estos son bien redondos y hiperpigmentados con el Reis Giemsa. Entonces, esto es lo que se denomina policromasia.
Y esto puede ser alteraciones en la producción de los glóbulos rojos por una anemia hiperregenerativa, y que esto se va a traducir después en forma cuantitativa con el ancho de distribución eritrocitaria por arriba del 15%. Acá tienen el típico frote de una anemia microcítica hipocrómica. La anemia microcítica hipocrómica, que es la anemia más común, es por déficit de hierro. En los jóvenes es anemia por déficit de hierro, generalmente en las mujeres es por menstruaciones abundantes, hoy día las vegetarianas, las veganas. En los pacientes de edad, siempre que ustedes tengan una anemia microcítica, tienen un sangrado oculto, y un cáncer de colon a veces se puede manifestar con anemia microcítica hipocrómica. Entonces los eritrocitos, fíjense que son pequeños, menos de 7 micrones, tienen una palidez central muy aumentada y aberraciones en el tamaño distinto, tienen anisocitosis, tienen alteraciones en la forma, hay eliptocitos, fíjense, ovalados, otros más chiquitos, a eso se llama poiquilocitosis. Esto es característico del déficit de hierro, más que la talasemia también puede tener esto. Y bueno, y también puede ser por intoxicación por plomo, en las sideroblásticas también pueden tener esto. Acá ven un frotis y acá ven ven los glóbulos rojos, pero ven otra célula acá que es distinta, que es una célula que tiene núcleo, y ese núcleo es bien polilobulado, tiene más de 5 lóbulos. Cuando tiene más de 5 lóbulos, esto, que es un neutrófilo, se llama neutrófilo hipersegmentado. Y esto hace diagnóstico de la anemia hemolítica. Perdón, de la anemia por déficit de vitamina B12 de ácido fólico. El núcleo, entonces, del neutrófilo hipersegmentado, característico de la deficiencia de B12 de folato. Es característico de la anemia macrocítica, con glóbulos rojos grandes, más de 7 micrones, y la presencia de neutrófilos hipersegmentados, diagnóstico anemia por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, anemia macrocítica. Esto también es lo que pueden observar ustedes en un frotis. El frotis, estos son, acá ven como si fueran glóbulos rojos amontonados, aglutinados, y esto se puede ver o por un artificio o a veces en el contexto clínico es la manifestación de la crioaglutinina. Las crioaglutininas son anticuerpos en la cual el eritrocitos se aglutinan con el frío por debajo de 37 grados, se produce esta aglutinación. Y esto entonces es lo que se observa en las crioaglutininas, anemia por anticuerpos que se aglutinan con frío. Que la tienen que diferenciar de otra manifestación, que es el roulotte o en pila de monedas. Fíjense, los glóbulos rojos se amontonan como si fueran apilados. Esto es el roulotte, y que se ve en pacientes con hipergamaglobulinemia, se ve en los pacientes con neoplasias como el mieloma múltiple, en el cual el aumento de gamma globulina aumenta la viscosidad y produce este apilamiento o roulotte. Esto es lo que le decía antes. Esto lo ven mucho en Estados Unidos porque es una enfermedad hereditaria recesiva que se ve en los afroamericanos y que es la drepanocitosis o anemia de células falciformes. Estas son células en os, que son las que definen a esta enfermedad. Estas células, al pasar por el capilar, se destruye y produce hemólisis. Esta es la característica de la drepanocitosis, que es una enfermedad, como les dije, hereditaria autosómica, en la cual la alteración está en la hemoglobina beta, que cambia un aminoácido en la posición 6 de glutamato por valina, y que a su vez tiene una característica genética en el cromosoma 11, que cambia
cambia la timina por la adenina. Esta es la drepanocitosis. Yo he visto muy poco, en Argentina se ve, pero he visto solamente 2 casos de anemia drepanocítica. Estas son células, fíjense, bien acá tienen un centro oscuro, un centro claro, parece una diana, se llaman células en diana. Dianas es el blanco de tiro, ¿no? Las células en diana son eritrocitos con un diámetro amplio, un centro oscuro, halo pálido. Se observan en las enfermedades hepáticas, fundamentalmente. También se puede ver en la talasemia, y después de pacientes que han sido clínicalizados, también podemos ver estas células en diana. Pero característicamente se ven en la enfermedad hepática, células en diana. Esto es lo que le decía antes, los acantocitos o células en espuela. Fíjense que son prolongaciones del eritrocitos. Hoy se cortó. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos, Doc. Sí, Sí, sí. sí, sí. Se fue, no sé qué pasó acá. Sí. Se fue la imagen, ¿no? Sí. Sí, ahora estamos viendo el navegador. A ver. ¿Por qué se fue la imagen? Ahí está. Ahí. Bueno, ahí me ven. ¿Ven la imagen? ¿Ven la imagen? Sí. Bueno, fíjense estos glóbulos rojos que tienen prolongaciones como si fueran dedos, como si fueran espinas, pero bien amplias, ¿no? Se llaman acantocitos. ¿Y en dónde se ven? Se ven en las hepatopatías muy avanzadas y fundamentalmente en la acantocitosis hereditaria. Es una enfermedad en la cual hay una beta-lipoproteinemia que produce alteraciones en la absorción intestinal, síndrome de malabsorción en los chiquitos, alteraciones neurológicas, pero hay una forma de acantocitosis hereditaria y otra es la que aparece en enfermedades como las hepatopatías. Estos son los acantocitos y hace diagnóstico. Y hay que diferenciarla de estas otras células que se llaman equinocitos o crenocitos. Fíjense que los equinocitos parecen acantocitos, pero tienen una deformidad mucho menos pronunciada, y que esto se ve en la insuficiencia renal, en la uremia. Y ustedes ven esto y cuando el paciente lo hemodializan, se normalizan estas alteraciones de la membrana del eritrocito. Fíjense que también tienen estas alteraciones en el frotis que pueden ver, que son glóbulos bien redonditos acá, y esto se llama esferocitosis. Se ve en la esferocitosis hereditaria, y también se ve en los pacientes que tienen una anemia hemolítica autoinmune, anticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos, en el frotis de sangre se pueden ver estos esferocitos. Y acá tenemos lo que les dije antes, en las anemias hemolíticas microangiopáticas, las deformidades de los glóbulos rojos. Acá esto parece un yelmo o un casco, ¿ves? Esto parece un triángulo, este parece un cometa, en fin. Estas deformaciones se llaman esquistocitos, estas células, y que cuando pasan por el capilar se destruyen y son las causas de las anemias hemolíticas, microangiopáticas. Cuando ustedes piensan en una anemia hemolítica, cuando tienen un frotis de este tipo, deben pensar en una anemia hemolítica microangiopática. El esquistocito casi es patognomónico de esta afectación. Anemia hemolítica microangiopática. Y también a través del frotis se pueden hacer diagnósticos de parasitosis como el paludismo o esta que es la babesiosis, que nosotros no tenemos en el país, es transmitida por la garrapata, es un parásito intraeritocitario, que es el Isóxides scapularis, se ve en Estados Unidos, y que es la misma garrapata que también transmite la enfermedad de Lyme, que es una borrelia. Pero este es un parásito similar al del Plasmodium falciparum, que es el transmisor de la malaria,
que también es simple eritrocitario, y el diagnóstico se hace por el frotis. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a la clasificación de anemia. Esta es una clasificación bien práctica, es bien para el clínico, es la que hago yo todos los días cuando veo un hemograma. Lo que hago es fundamentalmente fijarme en la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, porque eso me va a definir si tiene anemia. Si es un hombre y tiene menos de 13 gramos por ciento de hemoglobina, yo digo que está anémico. Si el paciente está anémico, yo lo que tengo que ir a fijarme es el volumen corpuscular medio, es el tamaño de los glóbulos rojos, que, como les dije, es la relación que existe entre la cantidad de glóbulos rojos y la hemoglobina. Entonces, el volumen corpuscular medio, si es menos de 80 femtolitros, yo tengo que pensar de que es una anemia microcíclica. Si es entre 80 y 100 femtolitros o micrones cúbicos, es una anemia normocíclica. Y si es un volumen corpuscular medio de mayor de 100 femtolitros, es una anemia macrocíclica. Entonces, fíjense, la hemoglobina me define la anemia. Después de evaluar la hemoglobina, yo voy a evaluar el volumen corpuscular medio. Y de acuerdo a eso la voy a definir en microcíclica, normocíclica o macrocíclica. Seguidamente voy a evaluar ese RDW, que es el ancho de distribución eritrocitaria, que es la cantidad de glóbulos rojos que larga la médula de distinta forma y tamaño, que está cuantificado, y que se supera el 15%, yo digo que es un RDW alto. Pero si es menos del 15%, digo que es normal. Fíjense que yo no evalúo el RDW bajo. O es alto o es normal. Entonces, si yo estoy acá en una anemia, ¿sí? Bueno, hay una... ¿Me escuchan bien? Ahí volvió. Hola. Volvió a hablar. Ok. Si yo entonces estoy acá, tengo una anemia microcíclica con RDW normal, tengo que pensar que las causas de esa anemia microcíclica con RDW normal es anemia de las enfermedades crónicas. O puede ser una talasemia. Pero si tengo el RDW alto, este paciente seguramente tiene un déficit de hierro, es una anemia microcíclica con RW alto, tiene un déficit de hierro, o tiene una talasemia de otro tipo, que es, ustedes saben, la talasemia puede ser alfa o beta, ¿no? Por alteración de la hemoglobina. Y puede ser una talasemia beta. Pero este cuadro sirve para las dos más comunes microcíclicas, que son las anemias de las enfermedades crónicas, que las que nosotros vemos en el hospital. En todos los pacientes que tienen enfermedades, reaccionan con una anemia de las enfermedades crónicas, que después vamos a ver cómo la definimos, además de un RDW normal y microcitos. Porque también esta anemia de las enfermedades crónicas puede tener un RDW normal con glóbulos rojos de tamaño normal, o sea, volumen corpuscular medio normal. Entonces, en esta primer clasificación, que es microcíclica, con RDW normal, anemia de las enfermedades crónicas, pero si tiene alto ya no tenemos que enfocar en deficiencia de hierro. Pasamos a las anemias normocíclicas con RDW normal. Acá de nuevo las anemias de las enfermedades crónicas, que hoy día se llama anemias de las enfermedades inflamatorias, que en realidad todas las enfermedades son inflamatorias y hay actividad de factores que son proinflamatorios, que son la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, en fin, todos los proinflamatorios que se producen en todo tipo de enfermedades, y por lo tanto todas las enfermedades en forma crónica pueden acompañarse de este tipo de anemias. Pero característicamente estas anemias tienen un RW normal. También puede ser este paciente con volumen corpuscular y RW normal en los pacientes epidemiologizados. En los pacientes que tienen una hemorragia aguda, tienen anemia con volumen corpuscular normal y con RW normal. Entonces tengo que pensar en estas causas, que son las más comunes. Si tiene un volumen corpuscular normal, normocíclico, con RW alto, tengo que pensar en déficits nutricionales, en los cuales en forma mixta
hay un déficit de B12, hay un déficit de hierro. El hierro produce glóbulos rojos chiquitos. El déficit de ácido fólico y B12, glóbulos rojos grandes. Por lo tanto, el volumen corpuscular eritrocitario es normal, pero tiene un RDW alto porque la médula está alargando glóbulos rojos de distinto tamaño y forma. Entonces, esto me va a dar la característica de la deficiencia nutricional. Paciente con hemoglobina baja, normocítica y RDW alto, tengo que pensar en déficit nutricional. Muy común en los pacientes de edad, que comen té y galletitas. O que no comen carne, no comen porque están desdentados, que es la causa más común de desnutrición en los pacientes, en los ancianos. También puede ser por una mielofibrosis, también puede ser por una anemia sideroblástica o mielodisplasia. Pero estas dos son las más representativas de este grupo de anemias normocíticas, con RDW normal, anemias de enfermedades crónicas, o RDW alto, anemias por deficiencia nutricional.